Vamos a entrar a la lección número 4, titulada La Didaqué, o los mandamientos de Cristo. Y encabeza el pasaje de la Escritura de 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 15. Dice así la palabra de Dios: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Aquí en esta porción de la Escritura, cuando el apóstol Pablo se dirige a la iglesia de Tesalónica, le dice que deben estar firmes, estables, sólidos, arraigados y reteniendo, ¿qué cosa? La doctrina. Digan todos conmigo, doctrina. Esa palabra doctrina en el griego es didaqué. Estábamos hablando que la palabra bendita de nuestro Dios, este libro bendito llamado la Biblia, llega al hombre de dos maneras. Llega por el querigma, la proclama, y llega por la didaqué, los mandatos o doctrinas. La palabra de Dios tiene esas dos características. Es una palabra que imparte revelación, imparte mandatos. La revelación está dada por la proclama ungida y los mandatos están dados por la enseñanza preclara, concreta y específica. Toda vez que la palabra va a llegar a un hombre, tiene que venir de esas dos formas para que sea efectiva. El entender esto nos hace líderes eficaces, líderes que podamos realmente hacer la obra correctamente. Al no entender esto, vamos a no poder funcionar efectivamente con las personas creyentes, con los inconversos inclusive, en relación a darles el mensaje de la palabra. Así que la finalidad de estas enseñanzas es poder entender la forma en que la palabra se establece a fin de que la iglesia se establezca en el fundamento, pero no solamente eso, sino alcance el objetivo final, que es llegar a la meta. Mire que estas dos vertientes hacen realidad ese objetivo, ¿ya? Así que vamos a hablar ahora de la didaqué. La didaqué, como dije antes, también significa doctrina, enseñanza, mandatos. Esta es la segunda manera que la palabra de Dios nos llega y su contenido, el contenido de la didaqué, ¿no?, que llega por instrucción, ¿ya? Su contenido consiste en mandatos, ¿ya? Mandatos. Y estos mandatos revelan la voluntad de Dios para la vida práctica del discípulo. Usted sabe que ser un discípulo es practicar los mandatos de Dios, ¿ya? Y los mandatos de Dios son prácticos, ¿ya? Son para la vida práctica diaria, ¿ya? Vamos a ver algunos pasajes de la Escritura, por ejemplo, Mateo, vamos a Mateo 7:28. Mateo 7:28, vamos a leer. Nuestra hermana Tania, lea Juan 7:16. Nuestro hermano Miguel, abra Hechos 2:42. ¿Ya? Yo voy a leer Mateo 7:28. Mateo 7:28 dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Ya? Entonces vemos ahí que Jesús no solamente proclamaba las buenas nuevas, no solamente, como dijo él en Lucas capítulo 4, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas, él proclama.
Buenas nuevas, dice, a los pobres. Me he enviado a sanar quebrantados de corazón. Eso hace la proclama. La proclama ungida penetra, abrir cárceles. Pero también él daba doctrina. ¿Ya? Eso dice Mateo 7:28. Juan 7:16. Hermana Tania, venga rapidito acá para que se escuche por este medio. Hermano, los otros que llamé, póngase al costadito. Mateo que dice, Juan 7:16. Amén. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Ven? Entonces, Cristo es el modelo y Él quiere que la doctrina sea la que el Padre nos ha dado, no cosas humanas. ¿Ya? El siguiente pasaje. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Se dan cuenta? Mire, primero dice la Biblia que Pedro proclama el evangelio, da el querigma. El querigma produjo, ¿qué cosa? Convicción de pecado, quebranto, arrepentimiento, revelación. Eso fue Cristo se les reveló, se convirtieron, se bautizaron. Después de eso, ¿qué dice? Perseveraban en cosa, en la doctrina. ¿Se dan cuenta? Mire cómo trabajaba el Espíritu Santo, cómo la palabra actuaba. No dice que primero Pedro dio doctrina y se arrepintió de la doctrina, es dada luego de la proclamación del Evangelio. Entonces el Evangelio es para ser proclamado, pero también trae mandatos de doctrina. Esas son las dos formas que llega la palabra. Ahora estamos hablando de los mandatos específicamente. La didaquea o los mandatos, la doctrina, tiene como propósito establecer instructivamente al nuevo creyente en el fundamento de Dios. Eso es lo primero. Establecer instructivamente, ¿ya? Es decir, la querigma, la proclama, establece al nuevo creyente en el fundamento por revelación, por unción, nuevo nacimiento. Pero la didaquea o los mandatos establece al creyente en el fundamento por instrucción. Esas son dos maneras que el fundamento se establece. Viene por revelación, llevándote al arrepentimiento y aceptas a Cristo, viene el Espíritu, la vida de Dios en ti, ¿no? Entonces es una forma en que se establece el fundamento, y la otra es por la instrucción, ¿ya? Entonces la didaquea hace eso, y la didaquea establece al nuevo creyente en el fundamento instruyéndole. Amén. En segundo lugar, tiene la finalidad no solo de establecerlo en el fundamento, o lo que se conoce consolidar, no solo consolida al nuevo creyente, sino también luego de que lo consolida, le da la leche, los primeros rudimentos, luego le da el alimento sólido. La doctrina también tiene que ver con alimento sólido, que implica edificar a cada discípulo sobre este fundamento. Y esto finalmente le va a llevar ¿a qué? A ser conformado a la misma imagen de Cristo, lográndose así formar un pueblo, una familia de Dios, edificados, como casa de Dios y puerta del cielo. El elemento básico para esta edificación y formación es la enseñanza de la palabra de Dios. Y esa es la finalidad del discipulado, enseñar la palabra y ver que se esté aplicando en la vida práctica. Amén. Bien, entonces, la didaquea vamos a detallarla según la página 26 de la enseñanza. Hay unos detalles, ¿no? Vamos a hablar de eso. La didaquea o doctrina primero apela a la obediencia.
si usted va a adoctrinar, va a enseñar la palabra a los discípulos, o usted va a recibir la enseñanza, como ahora estoy yo enseñando a usted, esta enseñanza apela a la obediencia. Pues solo cuando hay obediencia, lo que se enseña tiene sentido. Y solo así podemos vivir en forma práctica y concreta las demandas del reino. Porque si, hermano, recibimos la doctrina, la enseñanza, y no hay obediencia, entonces se desperdicia, se pierde el tiempo, se está haciendo un trabajo sobre la arena y no va a pasar nada. Ese es el problema de mucha gente en la iglesia. Qué bonito enseña el líder, otra vez deme la puerta, qué bonita enseñanza. Y ahí el líder le enseña, se queda afónico, pero no hay obediencia, se está perdiendo el tiempo. Entonces, cuando hay una persona así, hay que definirla. Hermanito, defínete, ¿no? Ahora hay un montón de excusas para no obedecer, ¿no? Como alguien me decía, ¿no? Ay, sí, yo sé que estoy mal, yo sé que es pecado, yo sé que es rebelión, pero no puedo dejarlo, dice. Simplemente no quiere, pues, hermano. Otros dicen, ayunen por mí, oren. No, hermano, por más que ayunen, si tú no tomas una decisión, jamás vas a poder obedecer a Dios ni dejar la maldad. Yo sé que hay ataduras, yo sé que hay yugos, y podemos orar para que seas libre, pero cuando te decides. Hay gente que, dice la Biblia, hay gente que es de doble ánimo. Y dice, no piense quien sea así, inconstante en todos sus caminos, doble ánimo. Un día, ya, ahora sí, y al otro día de nuevo. No piense que tal recibirá algo de parte, no recibirá nada. Hay que decidirnos, hay que actuar, hay que permanecer en la obediencia. Amén. La didaqué tiene un sentido imperativo. Cuando se trata de mandatos, el tema es imperativo. ¿Qué significa eso? Pues tiene un sentido de demanda, pues, hermano. Son los mandatos de Cristo y Él es nuestro Señor y Maestro. Sus enseñanzas no son sugerencias o consejos, son mandatos del Señor a quien estamos o en quien estamos bajo autoridad. La doctrina es bien imperativa. Cuando sea doctrina no se está dando sugerencias. A ver si pues, no, son mandatos. Y lo único que queda es obedecer o desobedecer. Ahí también hay un montón de excusas, ¿no? Por ejemplo, cuando dice la Biblia, sujetad a vuestros pastores. ¿Qué es eso? ¿Una sugerencia? Es un mandato. Sí, pero voy a pensar, pero es que yo cuando era chiquita nunca obedecía a nadie. Es que, no, hay que obedecer. Mujeres o maridos, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Eso es una sugerencia? Mandato. ¿Qué dice el marido? Cuando sienta, pastor. O sea, nosotros somos expertos para inventar excusas, ¿no? Mujeres, sujetad a vuestros maridos. No, pero si no ora, dice. ¿No? Sí, pero obedece, ¿no? Entonces, esos son los mandatos. Los mandatos simplemente se obedecen. Amén, hermanos. El otro aspecto de la didaqué es que es un conjunto definido y completo de enseñanzas. O sea, es un conjunto definido y completo de enseñanzas. O sea, no son enseñanzas interminables, sino tiene se profundizan, sí. Se puede ir profundizando, pero hay un sentido concreto, específico. Es una puerta, un camino y un objetivo donde hay una meta. ¿Ya? Por eso que se llama todo el consejo de Dios. Es simple y clara. La didaqué tiene que ser simple y clara. No tiene que ver con cosas misteriosas, profundas. No. Son enseñanzas simples y claras. ¿Saben que a algunos les gusta
el misticismo, enseñanzas así profundas. Háblame de la cola del dragón, cómo era la boca del dragón, cuántos dientes tenía el dragón, por decirlo así, ¿no? Exagerando el tema, ¿no? Cómo eran las calles arriba del cielo, y así unas cosas misteriosas quieren algunos, ¿no? Pero anda a ver si obedece los mandatos. Hay mucha gente así, volátil, que le gusta así, son medios místicos, le gusta cosas así y que no son prácticas. Y yo no estoy diciendo que no haya cosas que nos revele. Eso Dios lo puede hacer, ¿no? Pero eso no es la esencia de la palabra. Dios, más que darte revelaciones, cómo son los ángeles, tendrán alas los ángeles, tendrán plumas esas alas. Unas cosas así quieren algunas. ¿Cómo será la vestidura blanca? ¿Con qué hilo lo harán? Y están orando, revélame, Señor, los hilos de la vestidura blanca. Pero no pide que le revele sus pecados. Eso no, dice. No. Entonces, algunos andan así, una vida volátil, espiritualistas, pero no son prácticos. Dios no quiere eso, hermano. Dios quiere que, si bien es cierto, vuelvo a repetir, hay revelaciones, Dios me ha dado muchas revelaciones, hay hermanos que han tenido revelaciones de la gloria del cielo, otros han tenido revelaciones del infierno, bueno, pero lo cotidiano, lo que conlleva a edificar tu vida y realmente seas un testimonio, un hombre transformado, es que la doctrina la vivas, hermano. Por eso dice que es simple y clara, práctica. Por ejemplo, hijos, obedeced a vuestros padres. Eso es práctico. ¿Cuántos entienden eso? Hijos, obedeced al Padre. Dice, bendecid a los que os maldicen. ¿Ves? Claro, sencillo. ¿No? El que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio. Listo. Es claro, sencillo. Pero nosotros queremos saber cómo es eso. Hijos, obedeced a vuestros padres. Vamos a ver qué significa. En el griego, ¿qué significa obedecer? Comienzan a hacer unas cosas ahí. Y al final ya no es obedecer, es desobedecer. Lo entienden todo al revés. Pero la palabra, hermano, es sencilla, es práctica, hasta un niño lo puede entender. Amén, hermano. ¿Qué más hace la idea? ¿Qué? Ordena la relación profunda del hombre con Dios y con su prójimo, de una manera total. Esa es la doctrina, hermano. Que tú tengas una buena relación con Dios y con tu prójimo. Por eso la escritura, el pasaje muy conocido donde dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿no? También la palabra dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Es decir, la didaqué, la doctrina abarca todas las áreas de nuestra vida, trabajo, familia, sexo, carácter, dinero, adoración, servicio, etc. Esa es la doctrina. Cubre las áreas totales de nuestra vida. ¿Qué más es la didaqué? Es cristocéntrica, está centrada en Cristo. Cristo es la fuente de donde proviene toda doctrina y también el ejemplo de toda su orientación. El objetivo de toda enseñanza mediante sus instrucciones y mandamientos es ¿qué cosa? Hacernos semejantes a Cristo o a Jesús. Amén. Es inmutable. La didaqué es inmutable. ¿Qué significa? Que no cambia, jamás. No, que en el tiempo de los apóstoles no había divorcio, pues no, ahora ya estamos en otro tiempo, ¿no? Ahora sí, pues no, no. Es inmutable la enseñanza. Amén. Amén. Su contenido no puede ser modificado, disminuido o aumentado. Mateo 24:35 dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Punto. Es universal. ¿Qué significa eso? Que es para todo hombre, para toda cultura, para toda nación, para todo pueblo.
No solamente es para los hebreos, no solamente fue para Roma, es para los incas peruanos también, para los aztecas mexicanos y para los Gringolandia de Estados Unidos. Para todos es esta doctrina, es universal. Amén. Es para Lima, es para Piura, es para la selva, para todos es la misma palabra. Amén. Así que es universal. Sus mandamientos revelan la voluntad de Dios para todos los hombres de todas las generaciones. Eso es lo que dice Mateo 28, 19 al 20, ¿no? Mateo 28, 19 al 20, ¿qué dice? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué más? Enseñándoles, ¿ves? Digan, ¿dida qué? Ahí está, ¿ves? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Con ese amén, ¿qué dice? Así sea, así será para siempre. Amén. Amén. Entonces, la dida qué es necesario conocerla. Primero hay que conocerla, obedecerla y encarnarla. Romanos 6, 17 nos habla de esto. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. El otro pasaje, y libertado del pecado veniste a ser siervos de la justicia. Entonces tenemos que ahora ser siervos, amén, de la justicia. También es necesario recordarla y ser renovada en ella mediante la repetición. A ver, 2 de Pedro 1, 12, 15. 2 de Pedro 1, 12, 15. Dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Entonces, mire, volvamos al primer pasaje, ¿no? 2 de Pedro 1:12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Entonces hay personas que me dicen, apóstol, ya pues cambie de tema, ya tiene a vuelta el mismo tema. Es que, aunque vosotros la sepáis, todavía no lo estás encarnando, no lo estás viviendo. Entonces esta didaqué es necesaria repetirla cada cierto tiempo. Y aquel que no la vive, ahí estar hasta que viva realmente la palabra. Amén, hermanos. Es la base para toda amonestación, reprensión y disciplina en la iglesia. Es la base. O sea, si yo quiero llamar la atención, ¿en qué base qué? En base a la doctrina de Cristo. En base a la enseñanza de Cristo. 2 Timoteo 4:2, ¿qué dice? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ese es el trabajo, ¿ves? Pastoral de discipulado. Y eso a veces a la gente no le gusta, ¿no? Pero puede decirse con paciencia, con amor, con oración, para que esta palabra llegue. Amén. Bien, vamos a ver un cuadro también que está acá, de la relación entre la proclama y la doctrina. Vamos a ver los dos aspectos de la palabra, ¿no? La relación entre la proclama y la doctrina podemos compararla como la aguja y el hilo. ¿Ya? Digamos, esta querigma es como una aguja. Voy a poner una hojita por acá. A ver dónde la pongo. Acá. El querigma es una aguja,
Media torcida está la hoja, pero bueno. Por el uso, que es que dura es esa carne. Acá tiene su hoyito. Querigma es como la aguja. Y la didaqué es como el hilo. Voy a hacer un bollito de hilo acá. Ay, este hilo también. Así es la comparación entre el querigma y la didaqué. ¿Cuál es la función de la aguja? Penetrar la tela, y el hilo, darle forma o unir las partes de una tela, ¿no? No hay otra. ¿Hay otra pizarra, no hay por ahí? ¿Que me pueda ayudar? Una pizarrita chica, porque no quiero borrar esto, ¿ya? Entonces, si ponemos el hilo acá, ¿no? Entonces, la aguja va a hacer que penetre el hilo y se una la prenda. Así es la acción del querigma con la didaqué. El querigma es la proclama, que es la aguja, lo que penetra. ¿Qué penetra? No una tela, penetra el corazón, los pensamientos, los tuétanos, dice, parte el alma y el espíritu, penetra la palabra a través del querigma. Pero si no hay el hilo de la doctrina, entonces la aguja traspasa y no une, no forma el ropaje que se quiere, ¿verdad? Y no, por último, no. A ver, por un caso, ¿no? Digamos que el ropaje está en partes, ya está hecho. Está la manga, está todo, digamos así, ¿no? Está todas las partes, los delantales, todo. ¿Ya? Digamos, hablando espiritualmente, eso representa el ropaje que Dios te quiere poner. Amén. Pero está todo así, pues. Está una pieza por aquí y por allá. Digamos que ahí está el ropaje, todo así. Digamos que esa es la palabra, pues. ¿Dónde está el ropaje? En la palabra. Entonces aquí está el ropaje, pero está todo así suelto. ¿Ya? Para que ese ropaje tú te lo puedas poner, ¿qué necesitas? Coserlo, ¿verdad? Claro que ahora ya hay pues máquinas industriales, ¿verdad? Ya, pero digamos que estamos en el tiempo de nuestra tatarabuela, pues. Había aguja e hilo, nada más en esos tiempos. Entonces, la aguja con el hilo ahí, después una soga, no puede ser hilo, pero bueno, con su hilo va a ser que la prenda, la vestimenta, sea traspasada y se una las partes que se requiere y se dé forma. Entonces, esto viene a ser el querigma y esta es la didaqué. ¿Qué pasa si solamente hay aguja? Si solo hay querigma y no hay hilo, se va a traspasar la prenda, se va a traspasar el corazón, pero no se va a lograr nada. Amén. ¿Qué pasa si hay didaqué? Está el hilo para unir, pero no hay la aguja que penetra, tampoco se logra nada. Entonces las dos cosas tienen que ir juntas. Tiene que ir el querigma, que es la aguja que va a penetrar, que va a abrir el corazón, y entonces viene el mandato que va a coser la prenda y se va a formar Cristo en tu vida. Por eso que el querigma inyecta fe y la idea que te da obediencia. Obediencia. Así trabaja la palabra. Si solamente das mandatos,
pero no hay fe, la gente va a decir, "Ay, ¿quién va a obedecer eso? ¿Quién va a obedecer eso?". Pero cuando hay querigma, proclama, porque la proclama es ungida, la proclama te revela a Cristo, la proclama te anima a la fe y dices, lo puedo hacer. A ver, le pongo un ejemplo. Un día yo prediqué, ¿cuántas veces he dicho, hermano, oren por los enfermos, pongan manos, mandatos? ¿Ves? Dios va a sanar si tú pones manos. Sí será, dice. Pero un día yo di una proclama, no una enseñanza, proclamé y hablé de las llaves del reino, ¿no? Entonces, fue una enseñanza, pero como proclama. Eso también tenemos que entender que, como alguien me dijo, ¿no? Entonces, apóstol, ya cuando yo evangelizo, ya no puedo hablar de adulterio, porque adulterio es mandato. Así que no hablo de adulterio. Sí, se puede hablar, pero como proclama. Y puedes hablar del adulterio como una enseñanza. Entre un momento le voy a hablar la diferencia de la misma. Puedes hablar de adulterio, puedes hablar aún del diezmo, y puedes hablar como una proclama. Y lo puedes hablar el mismo tema como una enseñanza, ¿no? El tema es que tengas la habilidad de hacerlo. Entonces yo hablé de qué, hablé de que hay que orar por los enfermos, pero lo di como una proclama. ¿Y qué pasó? Todo el mundo me decía, hasta yo mismo me sorprendí. Apóstol, ahora sí lo entiendo. Pues sí, he hablado un montón de veces eso. Ahora sí, apóstol. Estoy orando por los enfermos, se están sanando. Y entonces, ¿qué pasó? Vino la misma enseñanza, pero ya no como un mandato, sino vino como una proclama. Y esa proclama, ¿qué hizo? Penetró el corazón espero que de todos, ¿no? Pero por lo menos los que me hablaron, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, la hermana, la novia, ¿cómo se llama? ¿La novia? La hermana Justa Quintana. ¿Está Justa Quintana ahí? Justamente estaba hablando de ti, hermano. Entonces, Justa Quintana, ¿ves? ¿Qué dice? Gracias a las llaves por acá. El querigma le entró. Y entonces ella ahora entendió que debía obedecer. Así trabaja la palabra. Cuando llega como querigma, inyecta fe y luego el mandato, tú dices, lo puedo hacer. ¿Me entienden, amados? Bien. Entonces, así podemos comparar el querigma con el didaqué. Y aquí está el cuadro para que podamos entenderlo. Querigma, decíamos que era proclama. Didaqué, doctrina. ¿Cómo trabaja esto? Esta es la aguja, este es el hilo. El querigma tiene como contenido la verdad de Dios, pero inspirada por el Espíritu Santo. Ahí en el libro dice revelada, que es lo mismo. Pero yo he puesto acá inspirada para que entendamos, ¿no? Que no es una nueva revelación. No, es la misma palabra, pero con la inspiración, la irrupción del Espíritu. Entonces eso penetra. Y cuando penetra esa verdad inspirada, ¿no? La verdad enseñada se va a hacer fácil. Lo voy a decir, lo puedo hacer. Lo que antes decía, no, yo no puedo diezmar. Algunos son más duros. Son devotos de la Virgen del puño. Entonces, ¿quién le rompe el puño? ¿No? Viene el querigma, la verdad inspirada, y se le abre la mano y dice, ahora sí, dice, verdad, lo que antes no veía. Se le hace fácil la obediencia cuando la palabra llega por querigma, por inspiración y revelación del Espíritu. Otra comparación entre querigma y didaqué es que el querigma revela a Cristo, te hace ver a Cristo. Y cuando tú ves a Cristo, te enamoras de Él, ¿no? Y entonces revela su voluntad. Y vas a decirle, ahora sí, Cristo, voy a hacer tu voluntad. ¿Ya? Entonces el querigma revela a Cristo. Cuando tú proclamas, ¿no?, la palabra ungida, la gente va a ver a Cristo, no te va a ver a ti, va a ver a Cristo. Pero la doctrina revela la voluntad de Cristo. En otras palabras, ¿qué quiere Cristo que hagas? ¿Ya? Ahora, el orden es primero esto, para que esto se dé, hermano, ¿no? Primero tienes que ver verdad inspirada para que haya verdad enseñada. Primero tiene que haber revelación de Cristo
para que hagamos su voluntad. Esa es la forma en que trabaja la palabra. ¿Qué más hace el querigma? La proclama, imparte fe. ¿Ya? Te imparte fe. Tú sales, cuando recibes una palabra querigmática, tú dices, ¡ah! Santo, se puede, dice, se puede. Pero ahí viene, ahora tiene que venir entonces los mandatos. Porque tú dices, se puede, pero nadie te da mandatos, ahí nomás se queda, como algo etéreo, se queda una fe. Y ese es el problema a veces en muchas iglesias, que los mensajes motivan mucho a la fe. Tremendo, pero no saben qué hacer. Entonces al final la aguja entra, pero no hay hilo. Y vuelve todo a lo mismo. Pero cuando ya la gente está inyectada, amén, entonces ahora vienen los mandatos. Por eso, hermano, es importante el seguimiento. Por ejemplo, viene una vida a través de la irrupción del Espíritu y la proclama del Evangelio que él escucha, ya sea un culto, un aire libre, qué sé yo, se le inyectó fe, se le reveló Cristo. Y él que dice, me arrepiento, se bautiza en agua. Tuvo fe, creyó. ¿Pero qué pasó? De ahí tiene que venir ¿qué? ¿Qué tiene que venir? La doctrina. ¿Y cuándo viene? ¿Después de un mes? ¿De una semana? Ahí mismo. Entonces tienes que ir a buscarlo. ¿Para qué vas a buscarlo? Para decirle, mire, ahora estos son los mandatos, esto te pasó, esto sucedió, esto. Ya. ¿Pero qué sucede? No hacemos eso. Entonces va a su casa, todo como hoy. Él está con la fe, pero no sabe qué hacer. Después esa aguja traspasó y no hay hilo. Y volvió a lo mismo. Nosotros vamos después de 2 semanas a verlo y el hombre está igual que antes. Y decimos, este no se convirtió nunca, este fue un rebelde. No, el rebelde eres tú que no fuiste a verlo. El descuidado eres tú. Se metió la aguja, pero no se le puso el hilo. Entonces las dos cosas tienen que ir a la par. Amén. Entonces decíamos que el querigma imparte fe y la idea que obediencia. El querigma, la proclama, establece el fundamento por revelación. Se te mete el fundamento porque Cristo se te reveló. Amén. ¿O diezmaste? No. ¿Orabas? No, simplemente se te reveló Cristo. Te arrepentiste, te entregaste, ya se metió el fundamento. Por revelación, que te llevó a nacer de nuevo. Pero ahora viene la doctrina para establecer el fundamento por instrucción. Y ahí ya viene que hay que diezmar, hay que orar, hay que amar al prójimo. Eso es el fundamento que solidifica tu vida instructivamente. Amén. El querigma, la proclama, ¿qué hace? Finalmente, no solamente nos da revelación para establecer fundamento, sino la querigma también revela a Cristo para edificación. En otras palabras, el querigma no solamente es para evangelizar, sino el querigma también es para edificar la iglesia. Para que la iglesia siga teniendo fe para seguir obedeciendo las demandas que va a tener en todo su caminar. Amén. Para que usted se dé cuenta, Pablo dice eso. Vamos a Efesios, no está ahí, pero sería bueno que lo pongan ahí, lo añadan, lo que dice Efesios. Efesios, capítulo 1, verso 15, dice, por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. ¿Ves? Ya le vino fe en el Señor Jesús, le vino la revelación y de vuestro amor para con todos los santos. Esa fe produjo obediencia, ¿ves? Le vino doctrina. Entonces ellos comenzaron a obedecer, comenzaron a amar a los santos. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria en vosotros en mis oraciones. Ahora Pablo dice, ya sé de eso, ya sé que ya recibieron el fundamento, se le evangelizó, se le metió la fe y están obedeciendo la didaqué, los mandatos. Pero yo no ceso de dar gracias y oro por ustedes, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento
de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supreminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que queremos según la operación del poder de su fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como si ya se le reveló, ya se convirtieron. No, pero él seguía orando para que Cristo se siga revelando a ellos. ¿Para qué? Para que sigan avanzando en la plenitud de toda obediencia y toda plenitud en Cristo. Entonces el querigma no solamente tiene que ver con asuntos de evangelizar, de que se revele al nuevo creyente, sino también asuntos de seguir edificando. Y la doctrina, la vida que instruye, sigue la instrucción, no solo para establecer fundamentos, sino sigue la instrucción ¿para qué? Para edificar sobre el fundamento. Amén. Esta interacción entre la querigma y la que nos va a llevar finalmente ¿a dónde? A la meta. Amén. Muy bien, hermano. Bien, espero que hayan entendido esta preciosa forma en que llega la palabra. Vamos a hablar un poquito ahora del querigma. Quiero expandirme un poquito en el querigma. La didaqué, como usted verá, no es que me faltó el cuadro, sino que la didaqué, digamos, va a ser toda la enseñanza de la doctrina, así que no he profundizado mucho, lo voy a explicar brevemente. Pero quiero hablar más del querigma, porque para algunos se les hace un poquito complicado entenderlo. El querigma, que es el mensaje inspirado, tiene dos características a su vez. El querigma se proclama para evangelizar, o es la proclama evangelística, pero también es la proclama de edificación. La proclama evangelística apunta necesariamente al inconverso. La proclama de edificación apunta al que es ya creyente. Los dos necesitan un querigma. Los dos necesitan una proclama querigmática. Tanto el inconverso como el creyente. ¿Por qué? Porque la proclama querigmática al inconverso le inyecta fe para salvación. Pero la proclama querigmática a la iglesia inyecta fe para transformación. ¿Ya? Entonces voy a añadir, poner eso aquí. Esto inyecta fe para salvación y esto inyecta fe para transformación. Amén, hermanos. Entonces, el que va a ser ministro, el que va a ser discipulador, debe ser un hombre querigmático, un proclamador, pero también debe ser un instructor, debe tener maestría, debe saber proclamar y debe tener maestría. ¿Ya? Hablando del proclamador, cuando él va a evangelizar, él no va a dar enseñanzas a la gente, él va a dar proclamas a la gente, a los inconversos. Esa proclama tiene más o menos este patrón. Puede quizás Dios usarle de otra forma. Yo quiero darle más o menos un patrón que no es una fórmula, digamos, inflexible, ¿no? Quizás Dios le puede dar otro orden de cómo hacer la proclama evangelística. Pero más o menos yo le voy a dar la forma en que generalmente el Señor me usa a mí para evangelizar. Para hacer una proclama evangelística, querigmática a la gente, primero tiene que haber una presentación. Por ejemplo, yo subo al bus y no digo de frente, ¡arrepiéntanse! No, pues no. Primero me presento. Digo, señores, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Vengo trayéndoles buenas noticias. Me estoy presentando. Entonces, primero viene la presentación. Traigo un mensaje que puede cambiar su vida. Es otra forma. A veces yo subo al vehículo y digo, señores, yo traigo un mensaje que va a cambiar sus vidas a todos los que están acá. Amén. Ese es proclama. Pero la presentación es primero. Si te acercas a una persona, señor, buenas,
le voy a hablar algo que va a ayudarle mucho a su vida. Y ahí te presta la atención. Amén. Te presentas. ¿Ya? Amén. Presentación. Segundo viene la confrontación. Digo que te presentas, ¿no? Vengo trayendo el mensaje que va a cambiar su vida. Y de ahí viene la confrontación. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, arrepiéntete, entrega a Cristo. Ya muy directo, pues, hermano. Primero lo vas a confrontar. ¿Con qué? Con el pecado, pero no de frente vas a hablar del pecado, pues. Viene la confrontación y le vas a hablar primero, por ejemplo, la situación social. Después decir, bueno, voy a traer tu mensaje que va a cambiar tu vida, pero primero quiero que reflexiones. ¿Cómo está la sociedad? ¿Por qué crees que hay tanto crimen, violencia, sufrimiento? ¿Te das cuenta? Entonces le comienzas a hablar el asunto social. Puedes hablarle también del problema familiar. Antes de hablar del mensaje que va a cambiar tu vida, quiero decirte que la familia está destruida. Los grandes problemas de la sociedad es la familia. Hay problemas en el hogar, ya tocas un tema, ¿no? ¿Ya? Puedes hablar de la enfermedad. Puedes hablar del adulterio. Puedes hablar del homosexualismo, ¿ves? Como el Espíritu te va guiando, ¿ves? ¿Me está entendiendo, hermanos? Ya. Luego viene causa. ¿Por qué causa hay problema social, familiar, etcétera? Causa, el pecado. Pero ahora recién viene el pecado. El pecado es el producto de eso. Y entonces tienes que explicar qué es el pecado, la rebelión contra el reino de Dios. Entonces una vez que has hablado, te has presentado, has confrontado, has dado la causa de los problemas, viene la solución, la obra de Cristo. Cristo murió para eso, Cristo derramó su sangre para eso, pero resucitó para darte vida. Y viene el llamado a la conversión, a la entrega, ¿no? Entonces, más o menos esa es una de las formas en que se proclama evangelísticamente. ¿A quién? Al inconverso. Amén, hermanos. Amén. Y cuando se hace la conversión debe ser concreta, porque yo he escuchado a una hermana, le dije a una hermana, salí a evangelizar, le digo, ora, ya. Le dice, vamos a orar, hermana, le dice. Repite conmigo ya. Señor Jesús, tantos problemas. ¿Qué hay en el mundo? Oh Señor, tengo dolor. Oh Señor, qué pena por los pecados de esta gente. Dijo, Señor. Y se demoró un rato. Dijo, hermanita, te voy a enseñar. Cuando lleva el arrepentimiento, vas a orar para que se entregue. Tienes que ir al grano. No hagas muy larga la cosa. Y a veces acá también sería bueno enseñar a los que salen aquí, a veces se demoran acá media hora para orar. Y ya estoy llamando para ministrar y siguen orando algunos. Bueno, algunos están ministrando quizás, ¿no? Pero el tema es concreto. ¿Qué tienes que hacer? Repite esta oración, hermano. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Y mi pecado es la rebelión contra ti. Renuncio a toda rebelión de mi vida y te doy mi corazón a ti y me comprometo a obedecerlo. Listo. Porque eso es lo que tiene que arrepentirse. Pues. ¿De qué se va a arrepentir? ¿De qué cosa? De la rebelión, pues, hermano, contra el reino. Y en ese sentido tienes que orar. Y poner obediencia. Amén. Y te confieso que tú eres el Señor. Porque dice la Biblia que tenemos que confesar a Cristo. Confieso que Cristo es el Señor. Entonces, esa es oración y ya lo tienes un discípulo convertido. Amén. Luego, la otra proclama ya no para el inconverso, sino para la iglesia. Lo que yo hago el domingo. El domingo yo predico a la iglesia, pero estoy pensando en el inconverso. Entonces yo un poquito que hago estas dos cosas. Hay que tener esa habilidad de... ¿Ya? Pero vamos a hablar ahora de, digamos que un domingo viene solo iglesia. Entonces el domingo yo doy una proclama instructiva.
No doy una enseñanza como ahora es netamente una enseñanza. El domingo doy una proclama de edificación o proclama instructiva. Cuando hay una proclama instructiva, tiene que haber un tema, digamos el adulterio, ¿no? Entonces, amados, vamos a hablar ahora del adulterio. Vamos a hablar qué significa eso, pues, su significado, lo que ocasiona el adulterio, ¿no? ¿Qué significa el adulterio? ¿Cuál significa adulterio? Unión de dos personas que no son casados, ¿verdad? Amén. ¿Qué ocasiona? Bueno, es pecado contra Dios, pero destruye la moral, destruye a los hijos, trae trauma psicológico, bueno, etcétera, etcétera. Trae maldición al hombre y lo lleva finalmente al infierno. Los adúlteros no entrarán al reino de los cielos. La solución, ¿cuál es la solución a ello? Pues primero arrepentirme, pues, hermano, ¿verdad? Arrepentirme. Y si no he caído en eso, tener buena relación con mi esposa. Que la esposa cuide a su marido, que los ambos se cuiden, etcétera, etcétera. Y por último, ya se da esa proclama, viene el llamado al arrepentimiento, compromiso de fe. Entonces hacemos un llamado a la iglesia, que haga un compromiso de fe, no caer en el adulterio. O si están luchando con eso, se le llama. Amén, hermanos. Punto 6, se puede llamar a conversión. Si en este caso se está hablando de esta proclama y hay inconversos, entonces también puedes decir, si hay alguien aquí que no es creyente, a lo mejor el adulterio está minando tu vida, quiero que sepas 3 cosas: estás en rebelión, pero Dios te creó a ti como hijo para que lo obedezca, pero el hombre se rebeló, pero Cristo murió por tu rebelión, entrégale tu corazón a Cristo. Ese es un pequeño resumen evangelístico. Ya haces llamado y mucha gente se convierte, porque cuando hay proclama, hay irrupción, hay penetración, está la aguja que penetra y no solamente edifica a los creyentes, sino convence de pecado a mucha gente. A mí me ha pasado que yo he hablado del diezmo. He proclamado un mensaje. Mire, la proclama, aunque sea del diezmo. Y yo pensaba que no había inconverso en una reunión y había uno que no era creyente. Y se convirtió hablando del diezmo. Gloria a Dios. Porque el Espíritu toma la palabra y la hace penetrar al corazón de los hombres. Por eso es que cada uno de nosotros debemos ser hombres con espíritu de revelación. Debemos estar bañados de oración para que la palabra salga viva, la palabra salga con inspiración, la palabra revele a Cristo, imparta fe. Eso hace el Espíritu Santo, te hace un querigmático. Amén. Entonces he hecho un cuadro más o menos de cómo tú puedes proclamar para evangelizar y proclamar para edificar. Eso es el querigma. Y la didaqué son mandatos, enseñanzas que tienen que ver con la puerta, el camino y la meta, que están en los libros que hemos escrito para que enseñes, para que instruyas. Esas son las 2 maneras en que nos llega la bendita palabra de Dios. Amado Dios, te doy gracias que lo que hemos hablado pueda ser de bendición grande, que pueda iluminar a tus hijos y que seamos gente querigmática y gente que podamos enseñar la doctrina de Cristo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.